Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de algo que se veía venir, aun cuando nadie quisiera que pasara. Hablamos de la rebaja de la calificación a nuestro país. Doctor César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, muy buenas noches y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor, por estar aquí en Signo Pesos. Antes de comenzar a hablar, quisiera invitarlo a ver una nota sobre esa expectativa justamente que había en los últimos días de que esto de lo que vamos a hablar hoy ocurriera, la rebaja de calificación a nuestro país y las razones que puede haber detrás. Así que lo invitamos a ver este análisis con otros expertos. El marco fiscal de mediano plazo presentado por el Ministerio de Hacienda hace unas semanas sigue generando cuestionamientos. Hoy el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana consideró que hay riesgos con la pretendida reforma tributaria con la que se buscarán casi 19 billones de pesos adicionales. También vemos con incertidumbre el tema de la reforma tributaria propuesta por 1.1 puntos del PIB, que es muy probable que no pase en el Senado dado los tiempos políticos actuales. Entonces vemos que el gobierno está viendo 2026 muy optimista. Pero además el Observatorio Fiscal no ve compromiso del gobierno en los recortes de gasto que se requieren, lo que llevará a que el próximo año sea más complicado que este. Entonces, si los supuestos que están en el marco fiscal de mediano plazo no se materializan, la situación fiscal va a ser aún peor de lo que el documento nos dice y esto, digamos, puede ser un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero las críticas también provienen de las calificadoras de riesgo. Tras la presentación del marco fiscal y la ruptura de la regla fiscal, la calificadora Fitch Ratings afirmó que ese plan del gobierno destaca el continuo deterioro de la posición fiscal del país y aumenta la incertidumbre sobre las perspectivas de medidas correctivas. Para Fitch Ratings, todo esto ha hecho perder la credibilidad de la política fiscal del país. Esto se suma a los pronunciamientos que han hecho Moody's y Standard & Poor's, en donde han aceptado la importancia del crecimiento de nuestra economía. En la medida en que el país logre aumentar sus niveles de inversión y logre mejorar las condiciones para que la economía crezca más, seguramente vamos a tener mejores niveles de ingresos, pero eso es algo que la economía no está teniendo. Por eso es inminente que suceda esto que nadie quisiera. Probablemente vamos a tener rebajas de calificación de algunas de estas calificadoras y pronunciamientos probablemente no tan positivos sobre la perspectiva que está teniendo la situación fiscal en Colombia. El banco JP Morgan está de acuerdo con ese riesgo que hay de rebaja de calificación y además asegura que la situación fiscal de Colombia es una de las más débiles de la región. Doctor Pavón, ese es el panorama y los temores que había hasta esta mañana de que ocurriera esto de una rebaja de calificación. Y precisamente en los últimos minutos conocimos la decisión de Moody's, una firma calificadora de riesgo en ese sentido. Me gustaría que nos explicara un poquito qué es esto de la rebaja de calificación que de nuevo nos hace la firma calificadora Moody's. Bueno, Henry, yo sí coincido con los analistas consultados y creo que la mayoría estamos en la misma página. Era inminente esta rebaja en la calificación. ¿Por qué? Las calificadoras son los que nos examinan recurrentemente, usualmente suele ser una vez al año, y las tres principales, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, nos habían advertido hace unas semanas, previo a la publicación del marco fiscal, que si no se tomaban medidas correctivas suficientemente claras, la respuesta natural que ellas iban a tener, que ellos al final son como unos medidores de confianza de inversionistas internacionales en los diferentes países, era un castigo o una penalidad, una rebaja en la calificación, que lo que estamos viendo y la noticia última es que en efecto Moody's, que además es Moody's la única calificadora que nos tiene todavía el grado de inversión, hizo una rebaja, entonces hizo efectivo esta advertencia que nos había hecho. Yo creo que es como un castigo por ese, no solamente los malos resultados que estamos viendo en términos fiscales, que proyecta este año un déficit cercano al 7 puntos del PIB, es el déficit más alto en la historia reciente, pero también sumado al mal manejo de la política fiscal, porque también en este escenario macroeconómico el Ministerio de Hacienda decidió activar la cláusula de escape de la regla fiscal, que palabras más, palabras menos, era la que ponía la casa en orden, y esa casa en orden digamos que se desactivó al menos por los próximos 3 años. Entonces yo diría que es algo que estaba advertido y que hoy lo que estamos viendo es la confirmación de esa noticia.
Para entendimiento de nuestro público, doctor Pavón, elaboramos este comparativo de las calificaciones de las 3 calificadoras de riesgo y vemos aquí, estas son las calificaciones de del grado de inversión. Aquí está la calificación, la tabla que utiliza Fitch, aquí la nomenclatura que utiliza Standard & Poor's y aquí la de Moody's. Después de esto ya sigue pérdidas, lo que llaman el grado especulativo. Nosotros ya habíamos caído a grado especulativo con estas 2 primeras calificadoras. Con Moody's estábamos aquí en el penúltimo lugar y caímos ya al último lugar. O sea que un poquito más y esta gente nos manda también a grado especulativo. ¿Es así? ¿Quedaríamos ahí sí en el peor de los escenarios posibles? En efecto, Henry, pues me parece muy buena la tabla que ustedes están compartiendo porque más allá de la nomenclatura, el tema es que grado de inversión es pertenecer al club de los más confiables. Si uno hace parte de la categoría de grado de inversión, que en particular, hagan de cuenta un examen, cuando uno le presenta el examen al profesor, si uno tiene A o A más, pues es, digamos, de los estudiantes claramente destacados y esa es la nota que este profesor le muestra al mundo como de confianza inversionista. Nosotros ya en Fitch y en Standard & Poor's, en particular años previos, por la pandemia, por las dificultades que hemos tenido fiscalmente, pues ya nos habían quitado ese grado, ese nivel de inversión. En Moody's era la única agencia calificadora donde manteníamos todavía, e incluso lo mantenemos, el grado de inversión. Yo creo que hoy se confirma esa reducción o esa rebaja que en efecto nos pone en el último escalón de esa categoría como superior o preferencial de premium del examen. Sin embargo, vale la pena advertir que yo creo que es una buena noticia al menos que nos mantengamos en grado de inversión. Nuestro peor escenario contemplaba incluso perder el grado de inversión en Moody's, que yo sí creo que hubiera sido va a tener repercusión mucho más grande en términos de confianza inversionista. Es una advertencia, es cierto que Moody's nos rebaja, nos deja el último escalón del grado de inversión, pero que al menos es una buena noticia dentro de todo este panorama, y es que nos mantiene el grado de inversión fundamentado por 2 razones principales, Henry. Primero, ellos destacan el nivel de contrapesos que existe en la institucionalidad colombiana. Entonces destacan cómo el Congreso y la rama judicial de cierta manera se vuelve un contrapeso a medidas radicales, o sea que es una buena noticia para el país. Y en segundo lugar, yo sí creo que hay una confianza en que los ajustes requeridos se puedan hacer, no necesariamente este año, pero sí al menos en los siguientes años, y en general la confianza que genera, no en los últimos 2 o 3 años, sino en los últimos décadas, la confianza en general de estabilidad macro. Yo creo que al final nos está la buena fama que todavía mantenemos de décadas de estabilidad macroeconómica, nos está jugando a favor y de cierta manera nos da un alivio parcial de mantener todavía el grado de inversión, aunque yo creo que todavía es inminente y son claros los riesgos que percibimos en el corto plazo. El ministro de Hacienda, el doctor Germán Ávila, esta es una imagen del día que presentó el marco fiscal de mediano plazo y desde ese día para acá se ha esforzado mucho en explicar que muchas de las cosas que están sucediendo hoy día se recibieron, se heredaron del gobierno pasado, pero también mucha gente no ha creído en los supuestos que ellos han presentado en ese marco fiscal. Muchos hablan de que están demasiado optimistas con el tema de los ingresos, que no hay un compromiso con los gastos. En últimas, lo que se ha perdido es la credibilidad del país en términos fiscales. Hoy JP Morgan decía, como veíamos en la nota que vimos hace un momento, doctor Pavón, que Colombia tiene el peor panorama fiscal de toda la región. Sí, yo creo que desafortunadamente el panorama en el corto plazo no es muy alentador. En el 2025, el déficit proyectado incluso por el gobierno, que puede ser algo optimista, es del 7,1%. Según nuestros cálculos, y puede ser un poco más alto, 7,5%. Exceptuando la pandemia, es el nivel de déficit más alto en la historia reciente. Esto naturalmente lleva a que la deuda también llegue a sus niveles máximos, superando ese 60% que era el que nos tenía como relativo a otros pares, incluso puede llegar al 65% en el corto mediano plazo. Pero ¿cuál es lo que más le preocupa a las calificadoras en general del mercado? No es el hecho de tener estos niveles, sino que lo que nos obligaba de cierta manera a mantener una senda, una proyección. Recordemos que el marco fiscal no solamente tiene proyecciones de este año y el próximo año, sino de los próximos 10 años, es que lo que nos garantizaba que al final en los próximos 3, independientemente si fuese el gobierno anterior o si fuese decisiones de este gobierno, era la garantía que en los próximos años esa senda, digamos, se viera sostenible, era la regla fiscal.
Y desafortunadamente la noticia que compartió el ministro es que se activó una cláusula de escape que debería activarse solo en momentos extraordinarios, que no es este año, que de cierta manera es quitarnos la camisa de fuerza, que nos obliga a que en los próximos años no vamos a tener una camisa de fuerza que obligue a esa senda y a converger como una sostenibilidad de la deuda. Y eso es lo que más preocupa a los mercados, más que los niveles actuales, es que no hay una senda creíble y la institucionalidad que lo garantizaba tampoco está activada. Y de hecho nosotros calculamos que en el año 2028, cuando se reactive la cláusula de escape, se requerirá un ajuste cercano a 70 billones de pesos. Eso es más de 3 reformas tributarias. Entonces yo creo que el llamado es que ojalá este gobierno, y si no el próximo, tengan ese tema como prioridad nacional. Yo creo que al final, y por eso destaco lo que Moody's destacó en su panorama, digamos, relativamente positivo, es ellos confían en la institucionalidad de largo plazo. Yo creo que el país debe tomar muy serio las finanzas públicas, hacer estos ajustes que requiere el gobierno nacional, cercano a 70 billones de pesos para dentro de 3 años, para ahí volver a tener una confianza inversionista y volver a tener como recuperar ese grado de inversión, no solamente en Moody's, sino en las demás agencias que ya teníamos hace apenas unos 5 años. Doctor Pavón, una última pregunta. Al final de cuentas, todo esto que estábamos hablando, ¿se puede reflejar en qué tipo de circunstancias en Colombia? ¿Se puede afectar la inversión, el crecimiento, la tasa de cambio? ¿Qué puede pasar con la gente común y corriente? ¿Cómo pueden sentir esos efectos? Bueno, Henry, muchas gracias por terminar con esa pregunta, que es lo más importante. Esto nos afecta a todos. Hay una concepción de que el tema fiscal es algo de los economistas, muy macro, pero que en el día a día no nos afecta. Yo sí creo que es un impacto innegable en la economía. Partiendo por el hecho, lo más evidente en este contexto, las tasas de interés de largo plazo, en particular del gobierno, suben porque hay riesgo. Hoy en día pagamos tasas de interés de 2 dígitos. Yo siempre digo, es como si dejáramos de ser confiables y vamos a un mercado de usura y estamos pagando lo más alto del mundo. Entonces el gobierno nacional está pagando muy alto. Eso hace a su vez que otras tasas de interés de largo plazo, como crédito hipotecario de vivienda, como crédito de consumo duradero, pues se encarezca. Y por eso también, de hecho, hemos visto que el Banco de la República se ha referido a que la situación fiscal limita el margen de espacio para que se puedan bajar las tasas de interés. Eso hace que las tasas de interés sean altas y por ello hemos visto que la inversión está baja, pero eso no es solamente la inversión de las grandes empresas, la inversión en pequeñas empresas, las posibilidades de generar empleo. Por supuesto, también yo creo que le pone un límite inferior al tipo de cambio, un tipo de cambio también elevado. Y de cierta manera, pues yo sí creo que esto es muy negativo. Repito, no solamente para las finanzas públicas, sino para todos los colombianos, es algo que nos debería preocupar y que tenemos que estar muy atentos y que ojalá se corrija en el corto plazo, porque es un tema que nos afecta a todos. Claro que sí, pues preocupante entonces todavía más. Doctor Pavón, muchas gracias por estar en Signo Pesos. A usted, Henry, y a todos, pues muchas gracias por siempre tenernos en cuenta y acá estaremos pendientes para futuras decisiones. Claro que sí, muchas gracias. La rebaja de calificación que le hizo hoy la firma calificadora Moody's a nuestro país. Hacemos una